Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Los saludo en ese momento desde el territorio boyacense, desde el municipio de Puerto Boyacá, un municipio fundado en 1882 y reconocido como el territorio Vázquez debido a uno de sus próceres de independencia, Cayetano Vázquez, nacido en la ciudad de Tunja. Este es un territorio que es considerado uno de los puertos principales del departamento, ya que conecta en sí, pues, como ya venimos recorriendo, el departamento de Antioquia con el departamento, también limita por estos lados con el Tolima y hacia la zona acá con Santander. Es un puerto principal del departamento de Boyacá, donde se han desenvuelto diferentes sucesos históricos que parten desde los procesos de colonización como los procesos también de conflicto armado vividos en la década de los años 80, 90 y el año 2000. Bueno, Puerto Boyacá es un hermoso municipio de clima tropical, pues ubicado en la zona céntrica de nuestro país, Colombia. Y pues como su nombre lo dice, se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá. Lo que podemos ver al fondo, este es un monumento a las víctimas del conflicto armado, que vamos a verlo para remembrar un poquito, para que nuestra memoria se refresque un poquito. Este fue un territorio azotado por grupos pues armados en la década de los 80, 90 y 2000, oyendo las historias de la gente. Bueno, pues esto podemos ver diferentes matices del conflicto que nos ayudan a entender en sí la configuración dentro del aspecto de la guerra. Este es un monumento que es la memoria a las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia o las Autodefensas Unidas de Córdoba, ya que pues las autodefensas nacen como un grupo armado para resguardar los intereses capitales de los grupos ganaderos de la zona del Urabá antioqueño, las zonas de Córdoba, hacia los años finales de los años 70, ¿ya? Surgen las AAA y el MAS, que es el Muerte a Secuestradores, con el fin de resguardar los territorios ganaderos de los grandes terratenientes antioqueños y las zonas de Córdoba. Hacia el 85 pasa de ser las Autodefensas Unidas de Córdoba a ser las Autodefensas Unidas de Colombia, ya que se expande por todo el territorio nacional con una bandera contrainsurgente que a la vez pues contrae consigo una cadena de violencia que pues dentro de la historia del conflicto armado se denomina la historia del conflicto con B grande. Esto pues es basado en sí dentro del discurso antropológico como esa explicación de esos estados conflictivos que llegan a lo visceral de la población y llegan y hacen, digamos, de la violencia un desangramiento en todo el territorio nacional debido a las cadenas de venganza. Recordemos que los grupos hacia la década de los años 80 estaba también en emergencia, en configuración, lo que era la FARC, el ELN, el EPL, ¿sí? El M19, que pues forman parte de ese proceso de inconformidad popular campesina que pues exige al gobierno en sí acción dentro de los territorios abandonados, como las zonas que visitamos en el Meta, las zonas de la zona norte de La Guajira, las zonas de Córdoba, Antioquia, las zonas del Tolima, acá atrás, donde nace en sí el movimiento guerrillero de las FARC y se configura como un movimiento armado campesino desde el Gran Tolima, con pues, Manuel Marulanda Vélez, que es uno de sus fundadores. El grupo que da respuesta a este conflicto es este grupo armado, los grupos armados configurados dentro de las Autodefensas Armadas de Córdoba, que se desplazan por todo el territorio tomando lo que se mueva para configurar ejércitos que logren acabar con los movimientos insurgentes. Algo que nos contaba, este monumento es bien simbólico, que está aquí, está hecho con todos los fusiles de la gente que se desmovilizó en la década pasada de las Autodefensas Unidas de Córdoba. Esto es un monumento a las víctimas que recuerda, remembra y pues reivindica la necesidad del cese armado. Digamos, la guerra que ha manchado los territorios de nuestro país ha segregado, ha discriminado, ha creado, satanizado en sí los diferentes pensamientos que de una u otra manera, sin estar, digamos, sacando la cara por alguno de ellos,
surgen con diferentes matices ideológicos que parten desde una verticalidad del poder en el caso de los grupos de derecha y de una, pues esto también necesidad de ser escuchados, como digamos los grupos campesinos guerrilleros que surgieron en la década del 80, que posteriormente se convierten en grupos como los denomina, digamos, la historia del conflicto en ese momento, como grupos pues narcoguerrilleros. Bueno, los que vean esto y se encuentren en el monte, pues tampoco vayan a alertar. Lo que sí es entendible aquí es que el conflicto y la guerra en nuestro país es resultado de la no presencia estatal dentro de los territorios, la falta de educación para nuestro pueblo y el oportunismo terrateniente, el oportunismo capital de controlar los territorios para la explotación. Eso podemos verlo claramente y somos nosotros como pueblo los que pagamos en sí las consecuencias y los resultados del conflicto. Nos contaba un señor a rato por aquí trabajando que claro, digamos aquí en las 2 décadas atrás pasaban los camiones, ¿no? Estamos en el Magdalena Medio y pasaban camiones diciendo, bueno, vamos, los que quieran sepan manejar un fusil, móntense al camión y vamos que la guerrilla se está entrando por acá abajo, formaban un territorio de confrontación imaginaria para que la gente ingresara directamente a los grupos paramilitares, les pasaban el fusil, les pasaban su chalequito y pues gente común de la calle, digamos, de gente que estaba trabajando, gente que estaba por ahí sin hacer nada, sin territorio para trabajar, sin educación para educarse, pues veía fácilmente tomar 2 millones de pesos que se ofrecían en el momento, subirse al camión, tomar un fusil y pues demostrar su hombría a través de las balas. Eso llevó a que los grupos armados como los paramilitares fueran un grupo tan sanguinario, ¿sí? Que llegaran a diferentes territorios y recordamos el Salado en las zonas de Antioquia donde los grupos paramilitares llegaron, sitiaron el sitio y empezaron a descuartizar a la gente enfrente de las mujeres y los niños, empezaban a hacer lo que dentro de la cultura de la guerra se denomina como espectáculo del terror, que pues hacía de que el enemigo tomara miedo y pues supuestamente dejar incursionar en grupos armados como los grupos guerrilleros. Esto, digamos, sucedía en territorios que ni siquiera eran guerrilleros, que digamos eran habitados por campesinos que obviamente se encontraban en territorios de confrontación donde no solamente pasaba la guerrilla, no solamente pasaba el ejército, pasaban los paras, todo el mundo, y el campesino era el que llevaba el plomo encima. Bueno, pues ese es el datico que les tengo. Este es el municipio de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, en el Magdalena Medio colombiano. Este es el monumento a las víctimas elaborado con los fusiles que pues fueron recogidos del proceso de desmovilización, y dice: aquí nació una nueva historia para Puerto Boyacá, nutrida por momentos que dejaron heridas en nuestra gente hoy. Dice: alzamos la mirada, convivimos víctimas y victimarios del conflicto armado para demostrarle a Colombia que es posible construir una sociedad donde quepamos todos, logremos ser diferentes sin ser enemigos. Este monumento fundido con las armas de las AUC silenciará las expresiones de odio y dolor que algún día representaron esta tierra. Su historia jamás se repetirá y solo será contada por aquellos que existieron en ella, los puertos boyacenses. Óscar Botero Alzate. Fuerza y luz para sus corazones desde el departamento de Boyacá, Magdalena Medio, y recuerden que cuando es de corazón va sin herites. Chao, chao.